Bueno, voy a quitar un momento porque ya se trabó y se las vuelvo a poner enseguida. Bueno, no sé si recuerden que pasamos de allí. Creo que hasta ahí, ¿no? Me avisan, por favor, si por ahí, si eso ya lo vimos. Bueno, me parece que por ahí nos quedamos, ¿no? Sí, profe. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿alguien de ustedes me puede decir qué sabe de la lluvia ácida, cómo se genera? Yo, profe, bueno, Adelante. yo tengo entendido de que se genera a partir del dióxido de carbono generado, por ejemplo, en ciudades, volcanes, todo eso, y que se añade en el agua. Entonces, por ejemplo, en el agua del mar, agua de ríos, todo eso. Entonces, cuando se vuelve a evaporar, se vuelve a juntar y según que por eso había escuchado yo, que era como la mezcla. Y Ajá. aparte de otros gases. Ujú. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, profesor, Sí. ¿A quién habla? ¿A Ulises? Ulises, Ah, ¿qué pasa, Ulises? Adelante. yo había escuchado que se forma cuando la humedad que hay en el ambiente se combina con los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, emitidos pues por fábricas que contaminan o por los automóviles y todo eso. Ok, muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, por ejemplo, en el caso del dióxido de azufre que menciona su compañero, cuando es emitido como gas por alguna industria que la utiliza, por ejemplo, la metalúrgica, que la utiliza en sus procesos de fabricación, bueno, que utiliza sustancias que en su proceso de fabricación de los materiales a los que se dedica en la producción, emite gases como el dióxido de azufre que al combinarse con la humedad del aire en la parte alta de la atmósfera,
se convierte en ácido sulfúrico, como otros ácidos, perdón, que hay en el ambiente y que se forman de manera similar, como en ácido nítrico, etcétera. Entonces, esos ácidos ya como en forma líquida, con la lluvia, se precipitan y causan los daños que ya sabemos, ¿no? Este efecto, entre comillas, afortunadamente para nosotros, se da más en países industrializados, o sea, es más localizado. Pero eso no quita que, por ejemplo, en las grandes urbes de países incluso como el nuestro, como sería el caso de Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México, también haya efecto de este tipo de lluvia, ¿no? Aunque les digo, nada más es propio de las grandes ciudades. Sin embargo, los daños que causa pues son importantes porque en el caso del suelo, pues acidifican lógicamente, disminuyen el pH y desde luego que se afectan los cultivos, ¿no? Por ejemplo, en las zonas periurbanas. En el caso de los bosques, pues incluso pueden llegar a matar a todos los árboles, ¿no? Como vemos aquí en esta fotografía. Entonces, aunque no es de los problemas más dramáticos que hay en comparación con otros derivados de la contaminación, pues no deja de ser importante, ¿no? Bueno. Y bueno, aquí tenemos justamente lo que mencionaban sus compañeros, ¿no? La transformación química del óxido de nitrógeno que se convierte en ácido nítrico o el óxido de azufre o dióxido de azufre que combinado con el agua de la atmósfera, la humedad relativa, se convierte en ácido sulfúrico cuando se mezclan las nubes y se precipita, ¿no? Y también, bueno, también hay otra forma en que esta transformación química ocurre, ¿no? No necesariamente solo por la presencia de la humedad en las nubes, sino también por la fotooxidación provocada por el sol, ¿no? Y el oxígeno que está en el aire. Bueno, la fuente, como decíamos, de estos contaminantes, pues son las fábricas, las industrias, que en sus procesos liberan este tipo de gases, ¿no? Por ejemplo, los que utilizan hidrocarburos generalmente emiten eso, ¿no? Óxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Pero también los transportes, ¿no? Todos los autotransportes, la producción de energía, por ejemplo, en en las termoeléctricas, donde usan muchas veces el diésel para generar calor y con ello electricidad, ¿no? En fin, hay muchas fuentes que producen este tipo de gases. En este mapa tenemos los principales focos de contaminación atmosférica, ¿no? Si se dan cuenta, lo que está en color verde, estas regiones que ven en grandes regiones en color verde, son las que corresponden a los suelos vulnerables, que son áreas potencialmente problemáticas porque son muy sensibles, los suelos de estas regiones son muy sensibles a la lluvia ácida, ¿no? Entonces, les decía, aunque mayormente esa lluvia ácida afecta a los países más industrializados, pues en algunas partes sí llega hasta los países subdesarrollados, ¿no? Como vemos aquí, este caso, ¿no? Pero aquí no es porque la contaminación esté tan concentrada como por ejemplo acá. El problema aquí es que los suelos, por ser suelos tropicales, son mucho más vulnerables que los suelos de otras latitudes, ¿no? Por sus características. Una de esas características que hay que mencionar en estos casos es precisamente la temperatura, ¿no? Y la temperatura y la humedad. ¿Por qué digo que en esos casos? Resulta que, como saben, la materia orgánica siempre, una vez que está en el suelo, siempre tiende a descomponerse, ¿no? Por los microorganismos que se encuentran en el suelo. Pero sucede que en climas cálido o húmedo, esta situación, este proceso se magnifica. Entonces, hay una mucho mayor presencia de microorganismos que están provocando este proceso de oxidación de la materia orgánica, ¿no? O de mineralización. Entonces, lógicamente, ese proceso se ve afectado con la acidez
que se provoca con este tipo de lluvia, ¿no? Entonces, quiere decir que los suelos en estas regiones son más propensos a perder materia orgánica por esa situación, ¿no? De la hiperacidez provocada por la lluvia ácida. En este caso, estas regiones que vemos aquí con el color como más color vino claro o algo así, o color café, son zonas con el aire contaminado y que tienen emisiones que provocan lluvia ácida. De tal manera que podemos decir que estos son más bien las fuentes, ¿no? De liberación de esos gases que producen lluvia ácida. Y esto que vemos en color amarillo son las áreas problemáticas en la actualidad, ¿no? Es decir, las áreas que más generan lluvia ácida, o esos gases que a su vez después se convierten en lluvia ácida, ¿no? Entonces, corresponden en gran parte a los lugares más industrializados del planeta. Bueno, aquí sería una excepción, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, aquí probablemente no sea el problema tanto que esté industrializado esta región, sino más bien que hay una gran concentración de automotores y no hay una planificación, por ejemplo, del tránsito, ¿no? Por ejemplo, son ciudades que se han formado como tipo chabolas en Brasil, entonces no hay un orden, no hay una planeación y entonces se vuelve un caos, ¿no? Vial a cualquier hora. Y entonces eso hace que se liberan mucha contaminación, aunque no esté industrializado, ¿no? Bueno, otra situación que también ha sido afectada por la contaminación de origen antropogénico, pues ha sido la capa de ozono, ¿no? Como saben, gracias a nuestro premio Nobel, que en paz descanse, Mario Molina, se descubrió que la capa de ozono, bueno, junto con otros colegas que trabajaban con él, que la capa de ozono en décadas pasadas empezaba a degradarse, ¿no? Que empezó a formarse un agujero donde la capa de ozono estaba diluyéndose, ¿no? Entonces, gracias a ese descubrimiento, gracias a esos estudios, pues se pudieran tomar medidas a tiempo, ¿no? Hoy en día, probablemente la capa de ozono ya no sea un problema, una amenaza o una preocupación como lo fue hace algunos años. Sin embargo, no deja de estar constantemente afectada por los contaminantes, ¿no? Y como saben, pues es la capa que principalmente nos protege de los rayos ultravioleta que vienen desde el sol. Bien, como saben, el ozono es el mismo, pero hay dos tipos pero se habla de dos tipos de ozono como si fueran diferentes, ¿no? Se dice el ozono bueno y el ozono malo. Entonces, el ozono es el mismo ozono, como les digo, solamente que cuando está en la estratosfera es cuando decimos que es el bueno, ¿no? Simplemente porque está lejos de nosotros y está donde debe estar, ¿no? Sirviendo de escudo para que no penetre la radiación ultravioleta. Entonces, ¿cuál es el ozono malo? Bueno, pues es el ozono que se genera por el efecto de la contaminación de las industrias y que está a nivel del suelo, ¿no? O sea, se encuentra entre nosotros. Ese sí es el ozono malo, ¿no? Porque pues tiene muchas complicaciones o provoca más bien muchas complicaciones para la salud humana, ¿no? Y desde luego pues también para los animales. ¿Qué es lo que en este caso daña la capa de ozono, digamos el ozono bueno? Pues todos estas sustancias que antaño sobre todo eran mucho más usadas en aerosoles, en refrigeración, para hacer espumas, por ejemplo, la espuma para rasurarse, etcétera. Todo eso que estaba contenido a presión, o los refrigerantes, como les digo, el aire acondicionado, etcétera, eso estaba alimentado por gases de tipo clorofluorocarbonados, ¿no? Entonces, en muchos lugares, gracias a los estudios del doctor Mario Molina, entre otros, se determinó que tenían que buscar un sustituto porque estaba dañándose la capa de ozono precisamente con esto, ¿no? Igual con otras sustancias como el tetracloruro de carbono, que es un disolvente, el metilcloroformo, también disolvente, y alón 1301, que se usa en extintores, ¿no? Entonces todo eso ya ha ido siendo sustituido por otras sustancias
que no afectan la capa de ozono, ¿no? Bueno, algo que también está muy en boga ahora y que también tiene que ver con, en gran parte, pues, con la contaminación de origen antropogénico, pues es el calentamiento global y el consecuente cambio climático, ¿no? Bueno, sabemos muy bien que el principal gas de efecto invernadero es el CO2, ¿no? Pero eso no significa que sea el único, ¿no? Como saben muy bien, ni tampoco el más potente. Saben ustedes muy bien que el metano, por ejemplo, es como 23 veces más potente como gas de efecto invernadero. E incluso que los óxidos de nitrógeno son todavía hasta 100 veces o más potentes que el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ¿por qué es más preocupante el CO2? Pues sencillamente porque de todos los gases de efecto invernadero, pues es el más abundante, ¿no? En la atmósfera. Pero sí, les digo, hay otros más que también están contribuyendo. La preocupación hoy en día es que ya no solamente se está liberando CO2 en grandes cantidades, sino que también gases que se habían mantenido en poca cantidad en comparación con el CO2, ahora cada vez son más abundantes en la atmósfera, ¿no? Según los últimos estudios de los expertos, ¿no? Entonces, eso sí es preocupante porque, como saben, la ganadería, pues es una de las principales fuentes de metano, ¿no? Entonces, mientras no haya una reestructuración o un cambio de paradigma en la forma en que se produce carne o se lleva a cabo la ganadería en general de todas las especies a nivel mundial, pues se seguirá generando metanos, ¿no? Estoy hablando sobre todo de la ganadería mayor, ¿no? O sea, del ganado mayor. Entonces, otras opciones, como saben, es precisamente que los animales no coman solamente concentrados, ¿no? Sino también que se alimenten de otros complementos alimenticios, y aquí es donde entra la agroforestería. Porque resulta, hay trabajos, más de uno, después los vamos a revisar, que demuestran con datos duros que los arbustos forrajeros pueden muy bien ser un buen complemento alimenticio, no el único, pero sí un complemento alimenticio que además tienen la bondad, la gran mayoría de esos forrajes, que disminuyen las emisiones de metano, porque son más, se digieren mejor, ¿no? Los animales lo digieren mejor y por lo tanto liberan menos metano en sus procesos, ¿no? Recuerden que el metano se libera más en el caso de los animales, del ganado mayor, se libera más por los eructos, ¿no? En ese proceso de fermentación que liberan debido a su proceso, o sea, su tipo de estómago, ¿no? Que ya ven que tiene varias cámaras y entonces en ese proceso de fermentación liberan ese metano. Entonces, hay opciones y la agroforestería, les digo, puede contribuir de manera importante a disminuir el metano en la ganadería, ¿no? Y bueno, pues como sabemos, el calentamiento global pues se debe al reforzamiento del efecto invernadero, que como saben, pues el efecto invernadero per se, perdón, no es malo, ¿no? De hecho, es lo que permite la vida en el planeta. Lo que es malo es el efecto invernadero reforzado, ¿no? Es decir, que se sale de las condiciones naturales que ha tenido el planeta, pues desde que se formó nuestra atmósfera oxidante, ¿no? Entonces, hoy en día, como saben, ya no solamente se habla mucho de mitigación. Antes era importante porque se tenía la esperanza, por ejemplo, en la década antepasada, se tenía la esperanza de que se podía revertir el problema, ¿no? Ahora que ya se dieron cuenta los científicos que es imposible revertir el problema, que lo único que se puede hacer es disminuirlo un poco, pues ahora se habla también mucho de adaptación, ¿no? Aquí, no sé si alguno de ustedes sepa la diferencia entre mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Alguien por allí que recuerde algo? ¿Cuál será la diferencia entre mitigación y adaptación?
¿Será que mitigación es las acciones que están haciendo para revertir los procesos como este del ganado mayor? O sea, que busquen la forma en que ya no se emitan tantos gases y la adaptación es, ah, no sé cómo explicarlo de la adaptación. Gracias, hijo, pero ya empezamos bien. O sea, la mitigación, bueno, no tiene tanto que ver con con revertir, ¿no? Ya es muy complicado revertir los daños. Lo que podemos hacer es pararlos o disminuirlos, ¿no? Eso es lo que intenta la mitigación. Entonces, la mitigación tiene que ver con los sistemas, ¿sí? O sea, por ejemplo, con las plantas, los componentes, pues, que hay en un sistema, ¿no? Si es un sistema silvopastoril, pues serán los pastos, los árboles forrajeros y los animales, ¿no? Si es un sistema agrisilvícola, pues tendrá que ver con los árboles forestales, por ejemplo, y los cultivos que estén, asociados, ¿no? Muy bien, ahora, alguien que sí sepa algo de adaptación. Yo, profe. Sí, adelante. ¿Quién es? ¿Herón? Sí. Sí, adelante, Herón. Bueno, no sé si la adaptación vaya encaminada más que nada a reducir la vulnerabilidad de ante los efectos de los gases. Ajá. Muy bien, por ahí va, Herón. Muy bien, ya te estás acercando. Profe, Sí, en ¿de este nada? caso tengo una idea. Sí. En este caso, cuando dice adaptación, ya me salgo del área de los animales y todo eso, pero lo retomo con la tecnología que se está haciendo, con los autos eléctricos y con la reconversión o la búsqueda de energía alternativa, que en este caso es de la radiación solar. O sea, es como que te adaptas a lo que hay, porque pues ya sobreexplotaste tus recursos como el petróleo. Ajá. Muy bien, ok. Pero bueno, eso sería adaptación, digamos, en general, ¿no? A a las nuevas condiciones. Pero hablando específicamente del cambio climático, o sea, yo me refiero a adaptación al cambio climático. Muy bien. Lo que tú dijiste está bien, pero es en general, ¿no? Herón se acercó más porque habló de cómo se puede uno, ya estando el problema encima, cómo ¿cómo no se puede decir? Pues sí, cómo nos adaptamos precisamente a esa nueva situación, ¿no? Bueno, entonces antes de darles ya la explicación completa, ¿alguien más? ¿Tiene alguna idea? Yo, profe. Sí, adelante. Sí, Leonel. Yo lo entiendo como la modificación a los sistemas para que estos sean más resilientes. Y tanto los sistemas que son ecológicos, sociales o económicos, para poder reestructurar el daño que ya se tiene. Excelente, excelente, hija. Muy bien, ¿eh? Muy bien, excelente, ¿eh? Anótate 2 participaciones. Bueno, efectivamente, como dijo su compañera, lo dijo muy bien, este es precisamente un proceso que tiene que ver con las sociedades humanas. A diferencia de la mitigación donde intervienen los sistemas, por ejemplo, cuando ustedes tienen un sistema diversificado, pues lógicamente van a capturar carbono, lo que no hace un sistema convencional de monocultivo con plantas anuales, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en principio, por ejemplo, imagínense un cultivo de maíz como monocultivo, pues, no ni siquiera como milpa, como monocultivo. El maíz, pues, como saben, es un cereal y en la cosecha, pues, se corta todo. Quiere decir que ustedes nunca tuvieron almacén de carbono. Y si lo manejan de manera convencional, pues tampoco van a dejar el rastrojo en el suelo, ¿no? Entonces, ese carbono se convierte en un flujo, ¿no? Porque ustedes siembran, esperan a que crezca, obviamente hay un crecimiento en biomasa, ustedes cosechan y retiran todo, ¿no? Del sistema. Entonces, incluso el suelo se queda desnudo por un tiempo. Entonces, nada de lo que ustedes sembraron se quedó allí, ¿no? Todo se retiró, por lo tanto, no hay un almacén de carbono, sino un flujo. Entonces, los sistemas diversificados
donde ustedes mezclan cultivos anuales con perennes, por ejemplo, pues ahí tienen un almacén permanente de carbono, ¿no? Cuando ustedes tienen un almacén permanente de carbono, ese carbono no solamente está allí en pie, pues es decir, están atrapando carbono que ya no dejan que regrese a la atmósfera, sino que además mucho de ese carbono, cuando las hojas de los árboles caen o de los arbustos y se incorporan al perfil del suelo, también están creando un almacén de carbono, pero en el perfil del suelo. Entonces, todo ese carbono, es decir, no se están creando átomos de manera espontánea, ¿no? Pues son los mismos átomos que están circulando en la atmósfera, pero en lugar de tenerlos en el aire, ustedes los tienen atrapados en la biomasa aérea, en la parte leñosa de sus plantas perennes y en el suelo, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿por qué menciono tanto el carbono? Bueno, en principio, porque ese carbono ya no va a causar calentamiento global, ¿no? O no se va a incorporar al efecto invernadero, por un lado. Por otro lado, seguramente saben, por lo que vieron en edafología, que el carbono en el suelo provoca que los sistemas sean más resilientes y más resistentes, ¿no? Entonces, un suelo rico y sano, pues siempre va a tener una buena reserva de carbono en el perfil, en la fracción mineral, ¿no? Entonces, lo deseable. Y eso hace que, pues ya saben ustedes que cuando ustedes tienen el carbono en el suelo, que más bien se encuentra en forma de humus, está dentro del humus, pues como ustedes saben, el humus tiene muchísimas ventajas, ¿no? Porque, entre otras cosas, es capaz de retener más el agua, crea un efecto buffer que neutraliza los efectos negativos de las reacciones químicas dentro del suelo, disminuye la erosión, almacena, administra mejor los nutrimentos que hay en el suelo, los dosifica mejor a las plantas, en fin, una serie que pues promueve que haya más microorganismos, ¿no? Porque como saben, la materia orgánica es la casa de los microorganismos. Entonces, en fin, es una lista larga de beneficios que tiene el mantener el carbono en el suelo, ¿no? Entonces, la mitigación, les digo, es eso, ¿no? Y la adaptación tiene que ver en cómo las sociedades, por ejemplo, los productores, crean estrategias para adaptarse o modifican pues sus sistemas para adaptarse a esas nuevas condiciones, ¿no? O cómo enfrentan el cambio climático, por ejemplo, con la introducción de más especies, la diversificación de su sistema, o el cambio de unas por otras que se adapten a las nuevas condiciones de temperatura, humedad climáticas en general o edapoclimáticas, en fin. Todas esas estrategias que tienen que ver desde luego con la decisión del productor se le llama adaptación, ¿sí? Y desde luego adaptación y vulnerabilidad van de la mano, ¿no? Porque son inversamente proporcionales. A medida que aumenta la adaptación, disminuye la vulnerabilidad, ¿no? Su compañera lo dijo muy bien. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, o nos seguimos? Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces, como saben, Estados Unidos es el principal emisor de CO2, ¿no? Casi una cuarta parte del total se debe a ellos, aunque bueno, también se dice que es China, ¿no? Pero si somos estrictos, pues ahí van de la mano los dos, ¿no? Y a estos países le sigue pues el caso de los europeos y desde luego Rusia, ¿no? Entonces, los países tropicales, como ven aquí, donde más que nada es por efecto de la deforestación y los cambios de uso de suelo, sobre todo para fines agrícolas, pues son también una fuente de CO2, ¿no? Desde luego todavía no en la magnitud de los países industrializados, pero sí son una importante fuente de CO2, ¿no? Pero precisamente por esto, ¿no? No por la industrialización, sino por los cambios de uso de suelo principalmente, ¿no? Aquí ven en el mapa donde se han registrado más subidas de la temperatura, ¿no? Y como ven, desgraciadamente, donde más se ha incrementado la temperatura a nivel mundial, pues tiene que ver con las zonas polares, ¿no? El polo norte y el polo sur.
sobre todo en la parte del Polo Norte, ¿no? Entonces, donde pues ya prácticamente se ha reducido en una tercera parte o más el casquete polar, ¿no? Esto es preocupante, desde luego, sobre todo, como saben, porque todo ese hielo, que ya no está en forma sólida, pues lógicamente se incorpora al océano y con la consecuente subida del nivel del mar, ¿no? Como saben, a nivel mundial hay dos países que están, bueno, hay varios países, pero dos en particular que incluso, a pesar de no tener nada en común, se han aliado porque lo único que comparten es el problema de que si sigue subiendo el nivel del mar, van a ser los primeros en quedar bajo el agua, ¿no? Como es el caso de los Países Bajos y el caso de Bangladesh, ¿no? Entonces, esos países, les digo, ya se han puesto de acuerdo para ver qué medidas en conjunto pueden tomar para frenar esta situación, ¿no? En el caso de los Países Bajos, que es el caso de Holanda, que dicen que lo correcto es, el del nombre es Países Bajos, porque Holanda pues nada más es una parte del territorio. Entonces, este país ya está acostumbrado, ¿no?, a lidiar con el agua. Como saben, pues gracias a los diques que han formado y al suelo artificial que han formado, le han ido ganando terreno al mar. Pero como una muy buena parte de su territorio está no solo a nivel del mar, sino incluso debajo del nivel del mar, por eso el nombre de Países Bajos, pues si sigue subiendo el nivel, pues ninguno de sus diques les van a ser suficientes para contener el agua, ¿no? Es por eso su preocupación. Entonces, como pueden ver, aquí está señalado donde ha aumentado más la temperatura. Y bueno, como podrán ver que en buena parte tiene que ver más con la zona donde se encuentra la mayor industrialización del planeta, ¿no? Aquí, desafortunadamente, para los pobres africanos, que de industrializados tienen muy poco, miren cómo esta mancha pues tiene que ver con un cambio de temperatura que seguramente ha tenido que ver con las corrientes de los vientos planetarios que han llevado contaminantes a esa parte del planeta y pues les ha aumentado la temperatura, aunque ellos no generen la contaminación, ¿no?, industrial. Bueno, se van viendo las diapositivas, ¿verdad? No hay problema. Estamos ahorita con energía endosomática. Sí se ven, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora quiero que me ayuden ustedes, por favor, con los párrafos. A ver, alguno de ustedes que me ayude con energía endosomática, por favor. Yo, profe. Adelante. Energía endosomática y energía exomática. Energía endosomática. También llamada metabólica. Es la que utilizamos para nuestra actividad como organismos: crecer, reparar tejidos y fluidos, reproducirse, realizar actividad física, etc. No excede el 7.5% del total de la energía producida por el humano. Ya no alcanzo a leer abajo, profe, porque mi computadora se trabó. No te preocupes. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Que esa energía que cualquier persona requiere para sus funciones internas, lo que le llamamos energía metabólica, es el equivalente a un foco de 100 watts que estuviera encendido por día por persona, ¿no? O sea, me refiero a uno de esos focos que ya afortunadamente van de salida, esos focos incandescentes de 100 watts, ¿no? Lo que consume un foco incandescente al día es lo que consume una persona para mantener sus funciones internas y mantenerse sano, ¿no? Entonces, como ven, realmente es muy poca la energía, ¿no?, para que pueda sobrevivir. El problema es con la energía exosomática, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Quién me ayuda con la energía exosomática? Yo, profe. Adelante. También llamada externa. Es la que usamos para que todas las demás actividades no metabólicas. Es de 10 a 12 veces por día en una persona, mayor que la endosomática. Es mucho mayor en países ricos que en los pobres. Es la energía que no aportan los alimentos. Así es, ¿no? Nos referimos a todo lo demás, o sea, la energía que utilizamos para producir la ropa que usamos, para transportarnos, para incluso realizar actividades de entretenimiento, el celular, la computadora, la televisión, etcétera.
o lo que, pues sí, lo que gastamos en desplazarnos al trabajo, o como les digo, cuando vamos de paseo, etcétera. Todo lo demás, o para construir, ¿no? Todo lo demás es lo que se llama energía exosomática. Por eso es que los países pobres, digo ricos, la utilizan mucho más que en los países pobres, ¿no? Entonces, fíjense bien, jóvenes, todas las personas en cualquier latitud, y ya sean pobres o ricos, pues, utilizan casi la misma energía para mantenerse vivos cada día, ¿no? El equivalente a un foco incandescente de 100 watts por día. En cambio, la energía exosomática, pues, es muy diferente, ¿no? Y desde luego, no hay un estándar, ¿no? Porque varía mucho de países ricos a países pobres, pero también en un país pobre varía mucho en un barrio rico que en un barrio pobre, ¿no? Entonces, esas disparidades obviamente se acentúan mucho más en países que son ricos en recursos, pero cuya población es mayoritariamente pobre, ¿no? Como el caso de nuestro país, donde, como saben, pues por lo menos la mitad, por lo menos digo, la mitad de eh, de la gente, de los habitantes de México, pues son pobres, ¿no? Entonces, obviamente que en esa gran mitad que estamos hablando, como por lo menos como de unos 60 millones de habitantes que están en nivel de pobreza, pues habrá por lo menos 10 o 15 millones que están en pobreza extrema, ¿no? Y decir pobreza extrema es que significa que ni siquiera tienen diario para comer. Entonces, mientras no erradiquemos eso, pues vamos a seguir siendo un país subdesarrollado. Bueno, entonces, como ven, la agricultura mecanizada convierte la energía del petróleo en energía de los alimentos, ¿no? Eso ya lo saben muy bien. Pero esta generación de alimentos utilizando el petróleo, pues hoy en día no es precisamente lo más recomendable, ¿no? Entonces, lógicamente que hoy en día la agricultura tiene que estar basada en nuevas formas de producir energía para, a su vez, generar alimentos, ¿no? Entonces, de allí que seguramente en más de una materia les han platicado un poco de esas alternativas, ¿no? De la incorporación de ecotecnias, incluso en agricultura convencional. Y si es así, me gustaría que nos lo platiquen, jóvenes. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes recuerda algo que tenga que ver con alguna materia donde les hayan comentado algo al respecto? ¿Qué tipo de energías o, perdón, de ecotecnias se pueden incorporar a la agricultura para hacerla más amable con el ambiente? ¿No? ¿Ninguno? Profesor, Sí, ¿pueden ser los deshidratadores solares? exacto, muy bien, esa es una buena, ¿no? Porque imagina, bueno, en ese proceso se ahorran luz, se ahorran gas o lo que haya o algún otro combustible convencional para un proceso en el cual pues se le da un valor agregado muy importante, ¿no? A las frutas, por ejemplo, o a las verduras, según sea el caso, ¿no? No sé, ustedes jóvenes, bueno, para los que cuando estaban pues viviendo cerca de Chapingo, se habrán dado cuenta que en las inmediaciones precisamente de la universidad, bueno, ya hay desde hace varios años un mercado de orgánicos, pero se han creado otros, ¿no? Por ejemplo, en el Camino a Boyeros hay otro mercado de orgánicos, y esto es porque la población en Texcoco y sus alrededores, pues está cada vez más interesada en gastar un poco más por hacerse de ese tipo de alimentos sanos, ¿no? Y es por eso que empiezan a tener mucho auge. Entonces, lógicamente que en la medida que estos productos se vayan alcanzando más mercado, pues van a promover que los productores de los mismos pues puedan invertir en ecotecnias, ¿no? En este tipo, por ejemplo, que no sé, además no son muy caras, ¿no? Por ejemplo, deshidratadores solares o en muchos sistemas agrícolas
de pequeña escala ya se está, por ejemplo, usando la bomba de Ariete, ¿no? Para aprovechar la gravedad, o el generador eólico, ¿no? Que, por ejemplo, extrae agua utilizando unas aspas para, a su vez, aprovechar la energía del viento, en fin, ¿no? O también otras formas que se utilizan en agricultura, en las parcelas, que están alimentados por energía solar, ¿no? En fin, hay muchas opciones. ¿Alguien conoce alguna otra? Profe, Sí. no sé si se considere, pero de lo que habíamos visto en la materia de agricultura de conservación, en las prácticas de labranza mínima o labranza cero, ¿sí se podría considerar en este aspecto? Sí, bueno, más que una ecotecnia, lo que propone la agricultura de conservación es que el suelo nunca esté desnudo, ¿no? Bueno, hay tres principios fundamentales, como saben, ¿no? Ya lo vieron ustedes en agricultura de conservación. Esos tres principios, recordarán ustedes que son, uno es el mantener el suelo cubierto, con al menos el 30% de cobertura. El otro es reducir las labores, el laboreo, pues. Y la otra es utilizar la rotación de cultivos, ¿no? Practicar la rotación de cultivos. Entonces, cuando se combinan estos tres principios fundamentales, pues hay un gran beneficio para el suelo. Noten ustedes que en el caso de la agricultura de conservación, no se dejan de hacer muchas de las cosas que se hacen en la agricultura convencional, ¿no? Pero ya con un enfoque más ambientalista, ¿no? Porque no es lo mismo tener todos los pasos de la maquinaria, por ejemplo, continuar con el mismo proceso, pero simplemente manteniendo el suelo cubierto en la época de barbecho que dejándolo desnudo, ¿no? Ya con solamente ese principio se está ganando mucho. Y ahora si combinamos los tres, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, no es una ecotecnia como tal, pero sí contribuye mucho a mantener en mejores condiciones el suelo y desde luego alargar su vida útil, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra? Profe, Sí. yo había visto un video en Facebook sobre un robotcito que utiliza celdas solares para avanzar y está programado para ir aplicando microdosis de herbicidas a las plantas extrañas al cultivo. ¿Se considera eso como una ecotecnia? Claro, desde luego que sí, hijo. Muy bien, muy buen ejemplo, ¿no? Y además muy moderno, ¿no? Ahora que ya se está desarrollando la nanotecnología y la robótica y todo eso, pues desde luego que es importante. Por cierto, jóvenes, les quiero preguntar, ¿qué han sabido de esa nueva carrera que creo que sí se había aceptado para que se diera en Chapingo, ¿no? Creo que era algo de robótica, ¿no? Aplicada a la agricultura, que me acuerdo que estuvo promoviendo mucho el doctor Barrales. ¿Alguien sabe algo de eso? Ya al final no supe si fue aceptada en el Consejo Universitario o no, qué pasó con ella, pero a mí me parecía que era algo interesante, ¿no? Y La tiene que ver, carrera de Pues tengo, agromecatrónica, mecatrónica, ¿no? Sí, sí es creo que eso. sí. ¿Y qué pasó con Sí, ella? creo que pues ahorita ya van en séptimo año la primera generación. Ah, qué bueno. ¿Esa El dónde se da? próximo año. ¿En qué day? Manden, ¿En qué day se da? está ahí en mecánica. Ah, mecánica, claro, De sí. hecho, comparten este tronco común ellos con los de mecánica. Ujú. Y creo que en quinto año ya se separa un poquito más, pero es muy, muy parecido. Ajá. Pero creo que cuando la abrieron se llenaron como 5 grupos. O sea, creo que estuvo muy, ¿cómo se dice? Que fue muy popular, pues. Claro, tiene una gran demanda, ¿no? Tiene una gran demanda y era lógico, ¿no? O sea, no sé, es que mucha de la resistencia que hubo en el Consejo Universitario, ya ven que luego tenemos consejeros universitarios que parecen retrógradas, ¿no? Pero bueno, hubo mucha resistencia porque se decía que iba a ser una carrera elitista, ¿no?
que más bien era como para el TEC de Monterrey o alguna otra institución de ese tipo. Pero no, realmente yo creo que si Chapingo está a la vanguardia y como la mejor universidad agronómica de Latinoamérica es por algo, ¿no? Entonces, una de esas cosas es estar a la vanguardia también en tecnología, ¿no? Yo no le veo nada de mal, al contrario, estarán de acuerdo conmigo que es algo necesario hoy en día, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Porque sí hay manera de aplicar la mecatrónica en beneficio de la agricultura y en beneficio del ambiente, ¿no? Sobre todo si pensamos que ya no se puede ampliar más la frontera agrícola, que los mismos sistemas que ya hay con la misma superficie agrícola, pues tiene que ser mucho más productiva que antes, pues la única manera es aplicando la mecatrónica, les digo, no solamente para aplicar dosis precisas, ¿no? de fertilizantes, sino incluso para seguramente en un futuro muy cercano también atender la parte del manejo integral de plagas y enfermedades, a atacar en forma directa también aquellas sustancias que no contaminen y además en dosis precisas para no crear contaminación en mantos freáticos, en fin, todo eso que tenga que actuar con la precisión en que aplicamos algún agroquímico y más si es de síntesis, pues desde luego que va a ser en beneficio, ¿no? Y serán siempre bienvenidos, desde luego. Entonces, otra cosa, jóvenes, que también hay que considerar y que tiene que ver con el desarrollo sostenible, es estar conscientes, reconocer, pues, que la energía externa, pues es muy importante para todos los seres humanos, pero que sobre todo hay mucha gente en el mundo y a veces se nos olvida que depende casi en su totalidad de la energía que genera la leña, ¿no? Pero como saben ustedes, no son comunes las plantaciones forestales dedicadas a la leña, ¿no? Porque obviamente no serían costeables para la mayoría. Entonces, por eso, esta actividad de recoger leña, pues sigue siendo netamente extractiva, ¿no? O sea, desafortunadamente la gente necesita con qué, un combustible, pues, para cocinar, para bañarse, etcétera, para todas sus actividades. Y como no hay plantaciones de eso, pues lógicamente tienen que pasar a extraerlo de los bosques naturales, ¿no? El problema es que no nada más pasan a recoger algún tronco caído, ¿no? O, algo, o cortan un árbol muerto, sino que pues si lo requieren, pues lo que se les presente, ¿no? Y si son árboles en pie, los van a talar para sacar leña. Entonces es un problema muy importante que poca atención se le ha dado, ¿no? Entonces, pues debería haber como parte de lo que ofrece la agroforestería, árboles en los mismos sistemas de los productores para que no tengan que viajar muy lejos a traer la leña, pues que su propio sistema les provea de eso, ¿no? O sea, plantas metidas en su propio sistema, incorporadas a su propio sistema, que les provean de este combustible. Bueno, y como ya vimos, el consumo de esta energía exosomática, que digamos es la menos importante que la metabólica, pero necesaria para muchos de nosotros, pues alcanza sus valores más altos en los países o en los países industrializados o en las regiones o en las ciudades muy grandes, ¿no? Donde incluso pues ya se promueve desgraciadamente su derroche. Y bueno, también hay que reconocer que parte del desarrollo sostenible pues tiene que ver con la producción de materias primas de origen animal. Entonces, vean cómo el desarrollo sostenible está en todas partes, ¿no? O sea, más bien que en todas las actividades humanas se puede hacer algo por alcanzar el desarrollo sostenible. Hoy en día, como saben, estamos hablando de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que después vamos a ver con detalle, y vamos a revisar dónde la agroforestería puede actuar. La agroforestería encaminada al desarrollo sostenible, ¿no? ¿Cuáles de esos 17 objetivos puede atender directamente la agroforestería, ¿no? Bueno, una de las cosas que, como saben, promueve la agroforestería es la biodiversidad, ¿no? Porque es lógico, ¿no? Cuando ustedes tienen un sistema diversificado,
pues lógicamente van a crear microclimas que no van a generar en un monocultivo, por ejemplo, y que van a atraer a la fauna, ¿no? Bueno, fauna y flora silvestres. Y esto obviamente, si está bien controlado, lejos de ser un problema, pues va a ser un beneficio, ¿no? Porque les va a ayudar en el control biológico de las plagas, les, obviamente atrae a muchos organismos benéficos que les van a ayudar en ese control, ¿no? Pero además, pues también si ustedes como productores o los productores que ustedes asesoren también le entran a esto del agroturismo, pues también el tener varios componentes en un mismo sistema, pues va a aumentar el atractivo del mismo, ¿no? Es decir, va a crear belleza escénica. Y si ustedes tienen un sistema que en ese sentido está dando un beneficio estético, porque está creando paisajes atractivos, pues lógicamente van a atraer el turismo, ¿no? El turista pues no quiere ir a un lugar que está feo, ¿no? O va a buscar lugares atractivos. Y como saben, esto del agroturismo está agarrando mucha fuerza, porque en el mapa que les mostré en una de las clases pasadas, veíamos cómo la población ha seguido creciendo en todas partes del mundo, pero desgraciadamente se está concentrando en las ciudades, ¿no? Entonces, esta concentración de la población en las ciudades está provocando que las nuevas generaciones ya no tengan ni idea de cómo se producen los alimentos, ¿no? De dónde vienen, incluso cómo se ven en la planta, ¿no? Por ejemplo, aunque no lo crean, muchos de ustedes obviamente son de un medio rural y obviamente tienen mucha idea de cómo es la planta, de dónde se extraen los alimentos que después llegan al supermercado o a los mercados en general, pero mucha gente no. Entonces, a veces llama mucho la atención, les digo por experiencia, cómo la gente llega a un cafetal y no tiene ni idea, no se imaginaba pues cómo es la planta del café, ni de dónde salen los granos del café, ¿no? Entonces, algo que para nosotros es tan común como ver la cereza en el cafeto, pues no lo es para la mayoría de la gente de ciudad, ¿no? Entonces, por eso es que hay que aprovechar ese nicho, jóvenes. Hay un nicho muy importante allí que puede atraer muchos beneficios económicos para el productor sin deteriorar el sistema. Es más, ni siquiera tienen que cosechar, ¿no? Porque la belleza escénica va a estar allí mientras mantengan en buen estado su finca o su sistema, cualquiera que sea, ¿no? Y esto aplica también, desde luego, para los sistemas silvopastoriles, para los huertos caseros, para cualquier sistema agroforestal, ¿no? Y bueno, algo que tiene que ver con los sistemas silvopastoriles es desde luego la domesticación, ¿no? Como ven aquí, los efectos mundiales del ganado porcino ascienden, los efectivos, perdón, o sea, me refiero al número de cabezas, ¿no? Ascienden a 850 millones, ¿no? Entonces, es lo que más o menos se presume que hay de cabezas de cerdo en todo el mundo, ¿no? Obviamente, donde China es el principal productor, ¿no? Tan solo en ese país hay 350 millones, ¿no? De cerdos en promedio, ¿no? Porque pues obviamente constantemente están siendo sacrificados, pero ese es el promedio de las existencias a nivel mundial, pues como ven, casi la mitad están solamente en China, ¿no? Donde pues les gusta mucho la carne de cerdo, ¿no? Pero eso desde luego tiene un impacto, ¿no? ¿Alguien me ayuda con el párrafo, por favor? ¿Qué pasa en Nueva Zelanda? Yo, profe. Adelante, hija. Sí, adelante. Bueno, las prácticas ganaderas extensivas, como las ovejas merinas en Nueva Zelanda, son un serio peligro para la flora y fauna autóctonas, pues el empobrecer la primera y destruir el hábitat de la última impiden que los mecanismos de regulación y recuperación compensen las pérdidas provocadas, conduciendo a un progresivo deterioro del ecosistema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ustedes saben que Australia y Nueva Zelanda son probablemente los mayores productores de ganado ovino en el mundo, ¿verdad? Pero obviamente esto tiene un costo ambiental y el costo ambiental ha sido eso, ¿no?
que hay tantas cabezas de borregos o de carneros que están desplazando a la fauna local, ¿no? Y desde luego, pues atentan contra la flora local, porque pues obviamente andan comiendo y pues desde luego que también le entran muchas veces a las plantas nativas, ¿no? Entonces, obviamente hay un impacto ecológico, ¿no? Como el que se vio, por ejemplo, en Australia. No sé si sepan ustedes que Australia es un país joven que se formó con inmigrantes ingleses, ¿no? Bueno, como saben, a los ingleses, por tradición milenaria, les ha gustado mucho la caza, ¿no? Entonces, pues las nuevas generaciones de ingleses, pues ya como australianos, pues extrañaban eso, ¿no? No tenían que cazar. Y entonces al gobierno se le ocurrió la brillante, entre comillas, idea de introducir conejos, ¿no? Porque no había conejos y había, pues como saben, hay grandes extensiones del territorio australiano que no son precisamente áridas, ¿no? Que están en la costa donde llegan los vientos húmedos y obviamente pues son planicies, hay pastos, etcétera, y no había aparentemente quien se alimentara de ellos. Entonces les ocurrió esa idea de introducir conejos. ¿Cuál fue el problema? Que bueno, pues ya había tanto conejo que pues ya, y no había suficientes cazadores para tanto conejo, ¿no? Entonces se empezaron a convertir en una plaga. Y obviamente al convertirse en una plaga, pues arrasaron no solamente con las plantas silvestres, herbáceas y gramíneas, sino que empezaron a meterse a los cultivos de los australianos, ¿no? De los productores agrícolas, y con las consecuencias pérdidas que ustedes ya se imaginarán, ¿no? Y ahora no saben qué hacer con tanto conejo, ¿no? Y pues allá no consume el conejo como en México, ¿no? Entonces también por eso no ha sido tampoco una opción aprovecharlo de esa manera, ¿no? Entonces ya se imaginan, y todo fue por desconocer cómo funciona la ecología local, ¿no? Bueno, entonces, como ven, otra situación donde también puede entrar el desarrollo sostenible es en el control del comercio, ¿no? Ilegal de la fauna exótica, ¿no? Como ejemplo, como dice aquí, aun cuando una especie está estrictamente protegida, la existencia en muchos países de una fuerte demanda de sus animales o sus productos propicia la actividad de los nuevos mercaderes, ¿no? O sea, obviamente nos referimos a todos esos traficantes de fauna silvestre, ¿no? Aquí hay dos situaciones muy dramáticas, ¿no? Lamentablemente. Por un lado, es que esto no está regulado y que hay ganancias muy grandes alrededor de este comercio negro, ¿no? O sea, este mercado negro de la fauna exótica. Entonces, pues como saben, pues el precio que puede tener una de estas especies, pues puede oscilar desde los 10,000 pesos mexicanos hasta 100,000 o más, ¿no? Dependiendo de la especie. Entonces, por un lado, es tan grande el incentivo para este tipo de criminales que se dedican a esto, que obviamente es muy difícil erradicarlo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lamentablemente, en el transporte, como obviamente se transporta de manera ilegal, muchas veces los contenedores en los que meten, por ejemplo, a las aves silvestres para que lleguen al coleccionista o a quien los va a comprar en Europa o en otro de esos países ricos donde no existen, pues en ese trayecto, en promedio, por cada individuo, por cada ave exótica o mamífero o reptil que finalmente llega al comprador, pues mueren otros 9, ¿no? Entonces imagínense lo dramático del asunto. Y obviamente, como no se promueve su crecimiento en cautiverio, pues también eso afecta directamente a las especies que están en peligro de extinción, ¿no? Pero pues como le digo, hay mucho dinero alrededor de esto y pues se va a seguir, ¿no? Entonces, mientras exista esto, pues obviamente no podemos pensar que exista el desarrollo sostenible, ¿no? Recuerden ustedes que para que el desarrollo sostenible se cumpla a cabalidad, tiene que atender simultáneamente y en forma armoniosa
aspectos sociales, económicos y ambientales, ¿no? Si uno de esos tres pilares falla, no podemos hablar de que hay desarrollo sostenible. Entonces, se supone que ese comercio de fauna silvestre está regulado, ¿no? Hay un convenio incluso en Berna, en Suiza, que fue adoptado por el Consejo de Europa y dirigido a la conservación del conjunto de la naturaleza europea, ¿no? Hay un reglamento de explotación y de los métodos de captura de la fauna autóctona, ¿no? Donde se permite la caza. Entonces, como saben, este es un tema muy discutido. Y aunque para muchos una buena estrategia es la creación de más ranchos cinegéticos, donde se creen esas especies de interés para la caza, hay otros que siguen pensando que pues, es algo cruel, ¿no? Que se case un animal. Pero entonces, no les voy a decir que estoy ni a favor ni en contra de eso, ¿no? Pero entonces tendríamos que ser consistentes, ¿no? O sea, no se vale que aquellos que les llaman, que les parece que hay crueldad cuando cuando se promueve la caza deportiva en un rancho cinegético de alguna de estas especies que van a generar muchos ingresos para los productores o ejidatarios que atienden este tipo de ranchos, y están muy preocupados por eso, por la crueldad que supuestamente se genera allí. Bueno, de hecho sí la hay, pero no se preocupan para nada de la crueldad que se da en los mataderos todos los días, ¿no? Cuando se matan, por ejemplo, pollos, cerdos, reses, etcétera. Entonces, ¿esa no es crueldad? ¿O es nada más porque no queremos verlo, porque nos sirve de alimento todos los días? Entonces, yo creo que hay que ser coherentes, ¿no? O se erradica el consumo de carne a nivel mundial en todas partes, o se empieza a ver de otra manera a los ranchos cinegéticos, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, no sé qué opinen ustedes. Me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan sobre este tema de los ranchos cinegéticos? ¿Deberían de seguirse promoviendo o ya no? Pues yo de hecho creo que sí deberían de seguirse promoviendo porque como dice, incluso ayuda a aumentar un poco más que aumentar, a restablecer un poco la diversidad de algunas áreas. Y pues sí, o sea, se tiene que igual ir normalizando el hecho de que pues podemos ir consumiendo otro tipo de carnes para no sobrepoblar de ciertas cabezas, o para utilizar ciertas cabezas de ganado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues sí, yo creo que los ranchos sinergéticos son una muy buena opción que se puede seguir promoviendo. Así es. Recordarán ustedes que todavía el año pasado, en diciembre, cuando iniciamos nuestro curso, hablábamos de todas las especies de vegetales que se han clasificado a nivel mundial, ¿no? Que rondaban cerca de los 300,000 especies, ¿no? Y como saben, les pongo este ejemplo porque es más cercano a ustedes. Desgraciadamente nada más se utilizan menos de 50, ¿no? Ya incluso contando gramíneas, herbáceas, etcétera. Entonces quiere decir que hay un gran potencial que no se utiliza, ¿no? Y nos hemos centrado nada más en unas cuantas especies de interés comercial porque es lo que domina el mercado, ¿no? Pero en la medida, por ejemplo, que en las comunidades rurales se empezaran a aprovechar otro tipo de plantas, pues ahí empoderaríamos al productor, ¿no? Porque no dependería tanto de los vaivenes del mercado si se concentra nada más en producir maíz o frijol o alguno de los clásicos, ¿no? Cultivos de interés comercial. Lo mismo pasa con los animales. Y esto en ganadería está todavía más acentuado, porque por lo menos en el caso de los vegetales, pues tenemos más de 25 especies, ¿no? Que se explotan, digamos, en todas sus variedades, razas o clones o lo que ustedes quieran. Pero en el caso de la ganadería es todavía más estrecho el abanico, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que tenemos en el caso de la ganadería? Pues ¿cuántas especies? Estamos nada más hablando del cerdo, de la res, de las aves de corral, o sea, estamos hablando de menos de 10 especies, ¿no? Con sus diferentes razas, si ustedes quieren, pero son muy pocas especies, cuando hay muchas más que se podrían explotar, ¿no? De esa manera. Entonces, por eso yo también estoy a favor de los ranchos cinegéticos,
porque por un lado, el beneficio está en que se pueden criar especies que están amenazadas o incluso en peligro de extinción y llegar a un momento en que dejen de estarlo, ¿no? Como ha sido con el bisonte, ¿no? Imagínense qué suerte tenemos ahora en México, que ya otra vez están introduciendo bisontes que ya estaban desaparecidos, ¿no? En el norte de México y de nuevo están incorporándose, ¿no? Lo mismo puede pasar con ¿cómo se llama? El cimarrón y otras especies que ya estaban amenazadas o en peligro de extinción, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen beneficio. Otro es que, pues con las medidas que se implementan en los ranchos cinegéticos, donde hagan de cuenta que ustedes les cobran 20,000 pesos, ¿no? Imagínense que ustedes son un aficionado a la casa deportiva, un europeo o un norteamericano, que tiene el recurso, que paga 20,000 pesos por entrar al rancho, le dan una escopeta con un solo tiro, y ustedes tienen que ser suficientemente estratégicos para que con ese único tiro puedan cazar a su presa, ¿no? Pero lo casen o no lo casen, ustedes ya pagan los 20,000 pesos, ¿no? Aunque se regresen sin nada, ya pagaron por entrar a intentar cazarlo, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, yo no le veo la crueldad allí, ¿no? Porque tienen que ser tan hábiles que con un solo tiro maten al animal que se quieren llevar, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que meditar, yo pienso. Bueno, entonces aquí tenemos las rutas de las naciones que están legalmente obligadas a respaldar ese convenio que acabamos de ver de Berna y algunos ejemplos de comercio de especies en peligro de extinción. Entonces, vean, ¿cuál es el origen de esa fauna silvestre y el destino, ¿no? Entonces, los mercenarios que se dedican a eso en los lugares de origen, pues son sobre todo del sureste asiático, por ejemplo, del sur de la India o de la India en general, de algunos países de África, ¿ven? Desde luego de varios lugares de Sudamérica, como Perú, o sea, donde hay una gran diversidad, ¿no? Perú, Paraguay, Brasil, Venezuela, Colombia, y desde luego de algunas partes de África Occidental, y todo esto vean dónde tiene su destino final, ¿no? Casi todas llegan a los Países Bajos, ¿no? Y ya de los Países Bajos se distribuyen a otras partes de Europa, ¿no? Bueno, entonces, así tenemos el caso de la morsa, del ginseng americano, del guacamayo azul, del cocodrilo, de las serpientes, del pangolín, ¿no? Y de peces ornamentales que son, pues digamos que las especies más solicitadas, ¿verdad? Y bueno, como les comentaba, la vida salvaje pues es un gran negocio, ¿no? Y el comercio de especies protegidas continúa indiscriminadamente en los países subdesarrollados para extraerles la piel o el marfil. Y la pregunta sería, jóvenes, ¿ustedes creen que aquí también puede entrar la agroforestería para frenar el comercio ilegal de especies? ¿Sí o no? ¿Alguien que me dé su opinión? Podría ser que se pueda manejar igual que como los ranchos cinegéticos, prof, o como una UMA en donde se aprovechan las especies. Exactamente, Joshua, ¿verdad? Sí, profe. Exactamente, Joshua. O sea, un sistema agroforestal puede funcionar como una UMA, desde luego, ¿no? O dentro de la UMA podemos establecer sistemas agroforestales. Por ahí creo que, no sé si fue fue en el curso internacional de agroforestería donde algunos técnicos de bienestar preguntaban si en una misma unidad de producción puede haber más de un sistema agroforestal, ¿no? Y desde luego que sí, la respuesta es que sí, ¿no? Ustedes pueden seccionar su parcela, su rancho, y en una parte meter un sistema silvopastoril, en otra parte meter un sistema agrisolvícola, o sea, todo un mosaico agroforestal, ¿no? Pueden tener incluso los 3 tipos de sistemas conviviendo en la misma unidad de producción, ¿no? Y sí, efectivamente puede funcionar como una UMA, ¿no? Entonces ya se dan cuenta ustedes, o más bien, esa es la intención de este curso, ¿no? O que vayan viendo todos los beneficios económicos, sociales y ambientales que se pueden generar en un sistema agroforestal, ¿no?
O sea, incluso el agroturismo o la producción de fauna silvestre que puede servir para la venta, porque si ustedes lo reproducen a la especie en cautiverio y tienen un permiso para hacerlo y para la venta del mismo, pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, convierten lo ilegal en lo legal, ¿no? Porque ya no lo están extrayendo de la naturaleza, sino que ustedes mismos lo están criando, ¿no? Entonces se supone que en el caso de las aves me parece que les ponen un anillo en la patita para que se sepa que fue criado en cautiverio, ¿no? Pero es pues la misma especie, ¿no? Que van a encontrar en un bosque o en una selva natural. Bueno, entonces, bueno, dejamos esto para la siguiente clase. Ya se nos terminó la sesión por hoy. Entonces, nada más me acuerdan que nos quedamos en la diversidad y recursos genéticos, ¿no? Estamos en la diapositiva 48. Pues jóvenes, si no hay ninguna otra intervención, comentario, pregunta, aquí le dejamos por hoy. Les agradezco su atención y bueno, recuerden que ya para la siguiente clase ya vamos a tener la lista definitiva, ¿no? Ya no se va a mover. Fer nos va a ayudar para concretar la lista que va a usarse en adelante, ¿no? Para irles anotando ahí sus participaciones. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, hasta Hasta luego. luego, profe. A ustedes, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.